cardio con elevación del ST. Mi nombre es Natalia Córdoba y lo vamos a abordar junto con mi compañero Andrés Contreras. Bueno, para hacer un enfoque integral de esta temática es necesario hablar primero de lo que es la cardiopatía isquémica. Esta hace referencia a un trastorno en donde parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y de oxígeno. Es decir, que va a haber un desequilibrio entre el aporte de oxígeno, entre la demanda de oxígeno y la necesidad de nuestro miocardio. La causa más frecuente es la aterosclerosis, que ya vemos que es una enfermedad que se va a dar paulatinamente, en la que se van a estrechar los vasos sanguíneos por la presencia de la placa ateromatosa, una disminución del flujo sanguíneo y por ende esa cantidad insuficiente de oxígeno. Bien, en cuanto a la epidemiología, las causas es la cardiopatía isquémica es la causa de más muertes y discapacidad y tiene un costo muy alto, más que otra enfermedad en los países desarrollados. Es la enfermedad más común, grave, crónica y peligrosa en los Estados Unidos, causando que 13 millones de personas la padezcan. Además de esto, más de 6 millones de personas sufren angina de pecho y más de 7 millones han padecido un infarto de miocardio. Bien, entonces, aquí para recalcar, todo esto pues se debe a unos factores de riesgos que están asociados, como lo es el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, una alimentación dieta en lo que son ácidos grasos, carbohidratos, que nos van a generar la placa aterosclerótica. Bien, en cuanto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta lo que es la aterosclerosis coronaria y que las arterias coronarias epicárdicas, es decir, las que están encima sobre el corazón, constituyen el sitio principal de la aterosclerosis. Abajo no está viendo ni nada. ¿Debajo está o no está? Bueno, háganme un favor. Alguien me pasa una hoja y me van anotando los números de la control, porque abajo los tengo haciendo quiz. Verifique, porque abajo vengo y no hay colador, no hay señal. Verifique que ellos tienen quiz en 5 minutos, reiniciamos. ¿Sí? Porque no se estaba viendo. Yo vengo de allá. Buenos días, Eduardo. A ver, una hoja. O acá. A ver, fuera de la. ¿Ya pasó la lista, Ángeles? Listo, y esta me la llenan aparte. Bueno, muy buenos días para todos de nuevo. Mi nombre es Natalia Córdoba y el día de hoy vamos a abordar el tema de infarto agudo miocardio con elevación del ST junto con mi compañero Sebastián Contreras. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Por favor, ¿nos pueden confirmar? No, es una hora. Está conectado al programa. Voy a parar para ver qué pasa. La formal. ¿Cuántos años falsifica firmas? ¿Qué porcentaje falsifica? ¿Está pasarlo a algún lado? No, ya llegó acá.
terminarla hacemos quiz. 5 preguntas. Ya puedes hablar. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días. ¿Ya se escucha? Pues sí, ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del infarto agudo de miocardio con elevación del ICT junto con mi compañero Sebastián Contreras. Bueno, bien, para hacer un enfoque integral de esta temática principal es necesario hablar primero de lo que es la cardiopatía isquémica. Este es un trastorno donde parte del miocardio recibe una insuficiencia de sangre y oxígeno. Esto se debe básicamente... ¿Sí se escucha? Esto se debe a que hay un desbalance entre la necesidad de oxígeno que necesita nuestro músculo cardíaco y la causa más frecuente, como lo conocemos, es la aterosclerosis. Entonces, esta aterosclerosis es un proceso paulatino que lo que va a hacer es que una placa inestable se va a romper y va a dejar su contenido y se va a formar un trombo que nos va a estrechar la luz de los vasos sanguíneos. En cuanto a la epidemiología, pues la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de muerte y discapacidad y tiene un costo muy alto, más que cualquier otra enfermedad. Además de esto, la enfermedad más grave, crónica y peligrosa en los Estados Unidos, donde nos causó 13 millones de muertes y más de 7 millones de personas sufren lo que es la angina de pecho y más de 7 han padecido lo que es un infarto de miocardio. Entonces, aquí para puntualizar, esto se debe más que todo a una alimentación rica en carbohidratos, grasa, que a lo largo nos van a generar esta formación de la placa aterosclerótica. Y pues también factores de riesgo asociados como lo son el tabaquismo, la hipertensión arterial, una vida sedentaria. En cuanto a la fisiopatología de la aterosclerosis, debemos tener en cuenta que las arterias que más se afectan son las epicárdicas. Epi significa encima o sobre del corazón y es el factor constituye el sitio principal de la aterosclerosis. Entonces, gracias a esos factores de riesgo, como lo son las concentraciones altas de proteína LDL en plasma, que recordemos que este es conocido como el colesterol malo, este tiene la función del hígado hacia la periferia, y por el contrario, tasas reducidas de lipoproteínas de alta densidad HDL, que es conocido como el colesterol bueno, porque este tiene una función de barrido, va de lo que es va de lo que es la periferia al hígado, tiene una función de barrido. Entonces, a esto se asocia una tasa reducida de este colesterol bueno en plasma, además tabaquismo, hipertensión y diabetes mellitus. Entonces, esto nos van a alterar unas funciones, las cuales son 4: control del tono local del tono vascular, la conservación de una superficie antitrombótica y la disminución de la adherencia y la migración de las células de la inflamación. Entonces, esta alteración que nos va a causar que se cree un trombo intraluminal y nos genera interacciones anormales en las células hemáticas, las cuales son pues las plaquetas y los monocitos. Entonces los monocitos van a adquirir unas funciones, las cuales son que pueden atravesar el espacio subendothelial y ahí se conforman en macrófagos tisulares. Estos macrófagos tisulares pues, van a tener la función de atraer y de captar todo ese LDL oxidado, todo el colesterol y los fosfolípidos que nos van a conformar la placa aterosclerótica. Con esto pues, se nos van a unir también lo que son fibroblastos, células del músculo liso y factores de la coagulación. Entonces, finalmente vamos a ver pues una reducción del área transversal, es decir, la formación de la placa aterosclerótica. Entonces vamos a tener unos efectos de la isquemia, los cuales son hipoperfusión. Entonces la presión miocárdica de oxígeno va a descender y va a causar alteraciones transitorias de las funciones mecánicas, bioquímicas y eléctricas del corazón.
se va a dar una oclusión completa o parcial de estas arterias coronarias con una interrupción casi instantánea de la contracción y relajación del músculo, de las funciones normales del músculo. Cuando la isquemia es muy prolongada, es indicativo de que la necrosis ya se dio transmural, es decir, que tomó todo el grosor del músculo. El miocardio normal, pues en presencia de oxígeno, va a metabolizar ácidos grasos para lo que es la formación de glucosa y dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando hay una isquemia, es decir, privamos al corazón de oxígeno, pues no va a ser posible oxidar estos ácidos grasos y la glucosa es degradada hasta producir lactato. Este proceso es gracias al ciclo de Cori. El ciclo de Cori es un proceso totalmente reversible en el cual de la glucosa pasamos a piruvato y de piruvato a lactato, y es un proceso que pues se puede dar de nuevo, donde el pH intracelular disminuye, al igual que los depósitos miocárticos de fosfato, es decir, va a disminuir el ATP. Entonces es por esto que el músculo cardíaco busca otras vías para satisfacer todas sus funciones metabólicas. Entonces va a haber una salida de potasio, una entrada de sodio y un aumento de calcio, que la vamos a ver reflejado con cambios en el electrocardiograma, como lo son una presencia de elevación de la onda ST, la presencia de ondas U. Ahora bien, tenemos que hablar de lo que es la angina de pecho estable, y este es un síndrome clínico que se caracteriza por la isquemia miocárdica transitoria y sigue a un factor que lo desencadena. En este caso, pues puede ser una actividad física muy prolongada o un factor emocional como es el estrés. En la historia clínica, pues el paciente típico con el que nos vamos a encontrar es un hombre mayor de 50 años o una mujer mayor de 60 años que se queja de una molestia en el tórax, que por lo general describe como una sensación de presentez, opresión, compresión, asfixia o sofocación. Esta angina de pecho estable es muy característica porque tiene una duración menor a 10 minutos, es un dolor que se provoca por las emociones, por una actividad física vigorosa y se da con el reposo, es decir, el paciente deja de hacer esa actividad, ese acontecimiento que lo desencadena y el dolor pues ya va a ceder, y también lo va a hacer con la nitroglicerina sublingual. Bueno, en cuanto a la exploración física, vamos a empezar por la búsqueda de signos de factores de riesgo de aterosclerosis, como lo son las antelasmas y los antomas. También vamos a buscar signos de enfermedad vascular periférica, como al valorar las características del pulso en múltiples sitios y comparar las presiones arteriales entre uno y otros brazos y una pierna y la otra. En cuanto a la palpación, vamos a poder encontrar cardiomegalia, vamos a encontrar una anomalía, una contracción anormal del impulso cardíaco, y a la auscultación vamos a poder encontrar soplos arteriales, un tercer y cuarto ruido cardíaco. Y por último, en observación del abdomen, si el abdomen está algo protuberante, podemos pensar que el paciente puede estar padeciendo un síndrome metabólico y por ende este es un factor de riesgo de presentar aterosclerosis. En cuanto al pronóstico, los principales indicadores del pronóstico de individuos con cardiopatía isquémica van a ser la edad, va a ser el estado funcional del ventrículo izquierdo, la localización y la gravedad de la estenosis coronaria y la gravedad o la actividad de la isquemia miocárdica. Y en cuanto mayor sean los números o la gravedad de estos factores de riesgo en la aterosclerosis coronaria, por ejemplo la edad avanzada como mayor de 75 años, que el paciente sufre hipertensión, dislipidemia, diabetes, una obesidad patológica, que coexista en una enfermedad vascular periférica o cerebral, y el infarto previo del miocardio. Y pues si el paciente presenta alguno de estos, pues el pronóstico va a empeorar de la angina.
En cuanto al tratamiento de la angina de pecho estable, se debe registrar de manera cuidadosa el grado de incapacidad del enfermo y el estrés físico y mental que desencadena la angina, y pues así para establecer un mejor tratamiento. En el plan terapéutico debemos consistir en explicarle al paciente que el problema y asegurarle que se tiene un tratamiento, identificar y tratar los cuadros que agravan este problema y pues según se necesite recomendarle la realización de adaptaciones de la actividad, corregir los factores de riesgo, lo que disminuirá la aparición de los resultados coronarios adversos, administrar farmacoterapia contra la angina, que eso ya lo hablaremos más luego, y considerar la posibilidad de revascularización. En cuanto a la identificación y tratamiento de factores agravantes, vamos a encontrar la hipertrofia ventricular izquierda, la valvulopatía aórtica y la miocardiopatía hipertrófica, que pueden causar o contribuir a la angina y deben descartarse o tratarse. La obesidad, la hipertensión y el hipertiroidismo deben tratarse de forma energética a fin de reducir la frecuencia y gravedad de las crisis de angina. La disminución del aporte de oxígeno al miocardio puede deberse a la reducción de la oxigenación en la sangre, como lo puede ser por una neumopatía o los pacientes que son fumadores. También la disminución de la capacidad de transportar oxígeno, como ocurre en los pacientes con anemia. Y pues por último, ya la corrección de estas posibles alteraciones puede reducir o incluso eliminar los síntomas anginosos. Y pues el tratamiento de la dislipidemia va a ser bastante importante para aliviar a largo plazo la angina. De esta manera reducir las necesidades de revascularizar y disminuir la incidencia de infarto de miocardio y la mortalidad. El control de los lípidos pues, puede lograrse en combinación de la dieta, actividad física, pérdida de peso y por último tratamiento farmacológico como lo son las estatinas. Estas estatinas van a poder reducir el colesterol LDL en un 25 al 50%, el colesterol HDL lo va a aumentar en un 5 a 9% y va a disminuir los triglicéridos en un 5 a un 30%. Muchos pacientes que son dados pues, de alta con esta ya diagnosticado por cardiopatía isquémica no suelen tratarse bien con la dislipidemia. Entonces pues se procura como ser enfáticos en que debemos tratar esta dislipidemia porque es bastante importante para que produzca esta angina y pues aparte de eso se continuar con un seguimiento al paciente para que se cumpla el tratamiento. Bueno, ya haciendo esta introducción acerca del síndrome de la cardiopatía isquémica, pasamos ahora a hablar de lo que es el síndrome coronario. Este síndrome es el grupo de afecciones que nos van a generar en las arterias coronarias con una reducción pues de lo que es el flujo sanguíneo y la disminución de oxígeno, principalmente por lo que es la aterosclerosis. Entonces, debemos recurrir al consenso de la Sociedad Europea del 2018 sobre la cuarta definición universal del infarto agudo miocardio, el cual nos dice que el daño miocardio de tipo agudo es detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica agudo. Para esto se deben cumplir unos criterios, los cuales son: el primero que debe estar presente es una elevación de las tropoниnas cardíacas por encima del límite del valor superior normal, y se deben cumplir al menos una de las siguientes características, que hayan síntomas que nos sugieran que hay isquemia, que haya un electrocardiograma que sea dinámico, es decir, que encontremos una elevación del ST, una onda T negativa, aparición de ondas Q, que ya en este caso es indicativo de necrosis, y que haya que encontremos la detección de un trombo coronario por medio de arteriografía o ya pues por medio de la autopsia. Además de eso, pues en las imágenes cardíacas debemos detectar lo que es la pérdida del miocardio. Entonces, todos estos criterios, los que les mencioné, son los que se deben dar para que se cumpla el infarto. En cuanto a la epidemiología, la Asociación Americana del Corazón nos dice que las enfermedades cardíacas siguen siendo la primera causa de muerte en Estados Unidos, según los datos del 2019, y ya la OMS menciona que la mayor causa de función del mundo es esta cardiopatía isquémica y es responsable del 16% del total de las muertes.
En el 2000 nos causó 2 millones de muertes y en el 2019 8.9 millones de muertes. Entonces, concluimos así que la enfermedad coronaria pues, representa el 12.6% de las muertes en Estados Unidos, causando aproximadamente 360 millones de muertes. En este gráfico lo que queremos representar es la prevalencia y en el grupo de edad de años relacionándolo con el sexo. Entonces vemos que siempre hay una mayor prevalencia en hombres mayores de 80 años que pues en las mujeres. Y este es un gráfico de la Sociedad Española de Cardiología que nos dice que la enfermedad coronaria y el síndrome coronario agudo pues, se va a presentar en una media de 7 a 10 años después que los hombres. En cuanto pues, ya a cifras nacionales, en este boletín de estadísticas vitales del DANE, el cual tiene la función de identificar las 10 primeras causas de muerte de defunción en Colombia en el año 2019, 2020 y 2021. En esas fechas pues estábamos atravesando por la pandemia por COVID-19, por lo que la primera causa de muerte fue el COVID-19, pero la segunda causa era el infarto agudo de miocardio, causando aproximadamente 48.000 muertes en el 2021. Pero luego de esto, en el boletín del 2022, se concluyó que el COVID-19 pues, dejó de ser la principal causa de muerte del país y volvieron a subir las enfermedades isquémicas del corazón. Comparando acá las 10 primeras causas de muerte entre hombres y entre mujeres, vemos que la primera pues, son las enfermedades isquémicas del corazón, con un mayor porcentaje en lo que son los hombres, un 20,8%, representando un total de 6.481 muertes en el tercer semestre del 2022. Este es el último boletín del 2022 del tercer semestre. Y en cuanto a las mujeres, también pues, fueron las enfermedades isquémicas del corazón con un porcentaje del 18,6% y un total de 5.491 casos. Debemos tener en cuenta que hay 5 tipos de infarto y esto también es adaptado por la cuarta definición universal del miocardio. El tipo 1 pues se debe a lo que es la enfermedad aterosclerótica. Se va a ver una ruptura, una ulceración o erosión o disección de la placa aterosclerótica, que pues como ya les mencioné, lo que nos va a generar que se reduzca el flujo sanguíneo es el trombo que llega como a tratar de solucionar, pero lo que nos hace es que nos empeora el caso. En el tipo 2 puede estar presente la aterosclerosis, pero no por eso es que se nos va a producir el infarto, sino que hay un desbalance isquémico entre la oferta y la demanda del oxígeno, es decir, que este paciente puede tener un síndrome coronario agudo, pero además de eso pues puede tener un factor estresante agudo, como lo es una hemorragia gastrointestinal, anemia, que nos va a disminuir la hemoglobina y por tanto pues ese desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. El tipo 3, aquí debemos tener en cuenta que los biomarcadores cardíacos cívicos pues, son de gran importancia para esta patología, por lo que se va a dar una muerte súbita, una muerte cardíaca con síntomas sugestivos de esquema miocárdico mucho antes de que le hayamos tomado los biomarcadores al paciente. El tipo 4 se divide en dos. El tipo 4A pues, está relacionado con la intervención cutánea o percutánea. Y en este caso los niveles de troponina van a ser muy característicos porque se elevan 5 veces arriba del percentil 99. Y el tipo B es asociado al trombosis del stem, que es detectado por la angiografía o por la autopsia. Ya en el tipo 5 ya es relacionado con esa cirugía de revascularización miocárdica, o lo que conocemos como el bypass coronario, en el cual aquí los biomarcadores, las troponinas se van a elevar 10 veces por encima del límite superior normal o del percentil 99. En cuanto a la etiología, pues ya la tenemos clara, la aterosclerosis nos va a generar una reducción de la luz del vaso sanguíneo con una disminución parcial o una disminución total. Cuando la disminución es parcial, vamos a tener un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y cuando la disminución del flujo sanguíneo es total, vamos a tener un síndrome coronario en el cual se nos va a elevar el ST. De esta forma, pues definimos el infarto agudo del miocardio a los pacientes con infarto agudo que tienen una elevación del ST, que sufren dolor torácico persistente con otros síntomas que nos impliquen isquemia y elevación del ST en al menos 2 derivaciones contiguas vistas pues, en el electrocardiograma. Hablando pues rápidamente ya de la fisiopatología como tal del infarto, aquí vemos que es de gran importancia la participación de la rotura aguda de la placa aterosclerótica.
Entonces surge cuando disminuye de manera repentina el flujo de sangre por las arterias coronarias que un trombo ocluyó en estas arterias afectadas por aterosclerosis. Ya sabemos pues que esta placa aterosclerótica se nos va a romper, va a dejar al descubierto su contenido y lo expone a la sangre. Recordemos que el contenido de la placa aterosclerótica, ¿cuál es? Lípidos, ácidos grasos, ésteres de colesterol, células del músculo liso, fibroblastos, y se va a formar pues rápidamente en ese sitio de lesión un trombo dentro de la arteria coronaria. Aquí es importante pues mencionar que el libro Harrison nos menciona que hay dos tipos de placa, una placa estable y una placa inestable. Entonces la que va a estar aquí presente es la placa inestable, la cual va a tener en su centro muchos lípidos y va a tener un capuchón fibroso muy fino, que es lo que va a facilitar que se rompa y deje descubierto su contenido. Entonces ya se nos liberó la placa dermatosa. Entonces van a llegar las plaquetas a tratar de solucionar esto en el sitio de la placa rota, pero lo que nos van a hacer es que nos estimulan la activación de vasoconstrictores, como lo son la adenosindifosfato, la adrenalina y la serotonina. Esto pues también nos va a generar la producción y la liberación de tromboxanos, en especial el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor local. Y aquí importante, el receptor de glucoproteína 2B3A, que va a cambiar su conformación a un estado funcional. Entonces, lo que va a hacer es que tiene puntos de unión al fibrinógeno, y esto nos va a aumentar la agregación plaquetaria. En investigación, pues, se están estudiando ciertas dianas terapéuticas que nos inhiban competitivamente este receptor, que sean antagonistas de este receptor, y lo que nos hagan es una disminución de la agregación plaquetaria. Entonces se nos activó la cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque ya está expuesto el factor tisular, el factor 7, el factor 10 de la coagulación. Entonces va a haber una conversión de protombina a trombina y por ende la conversión de fibrinógeno a fibrina. Entonces esta arteria coronaria que se afectó ya va a estar ocluida por un trombo que contiene agregados plaquetarios y cordones de fibrina, generándonos así disminución del flujo sanguíneo, la isquemia y la necrosis. Factores de riesgo importantes. En este estudio realizado en México, una revisión sistemática, se concluyó que pacientes jóvenes menores de 45 años, su principal factor de riesgo es el tabaquismo. Luego de eso, la dislipidemia, la historia familiar de una enfermedad coronaria prematura, la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus y el uso de drogas ilícitas. En pacientes mayores de 45 años, el factor principal, al igual que los pacientes jóvenes, es el de tabaquismo, luego la obesidad y el antecedente de muerte familiar prematura por una causa cardiovascular. Bien, entonces ahora vamos a hablar del diagnóstico y para eso necesitamos saber lo que dice el cuadro clínico inicial. Importante mencionar que el 50% de los pacientes tienen un factor desencadenante, lo cual es el estrés o un ejercicio vigoroso. Y la molestia central, pues es un dolor torácico profundo y visceral. Entonces, en las zonas intrarrectoras, el paciente nos va a referir este dolor torácico y va a utilizar distintos calificativos para describirlo, como lo es sensación de pesantez, constrictivo y opresivo, pero también pueden usar pues, calificativos como lo es punzante y quemante. Algunos grupos de estos pacientes nos pueden referir que el ataque sea en la mañana, unas horas antes de despertar, pero pues esa patología se puede dar a cualquier hora del día. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? La presencia de ese dolor torácico intenso, profundo y opresivo, que se puede irradiar a hombro, cuello, nuca, maxilares inferiores, epigastrio, pero nunca se nos va a irradiar por debajo de la cicatriz umbilical. En cuanto a los equivalentes, son esos síntomas que no son característicos pues, del dolor torácico, pero que pueden estar presentes en esta patología, como lo es el síncope, la disnea súbita, el dolor en los maxilares inferiores. El paciente nos va a referir que se siente con una atadura en codos y muñecas, diaforesis, náusea, vómito, ansiedad y una sensación de muerte inminente. Y importante acá que el dolor torácico no va a desaparecer luego de interrumpir la actividad física, como si lo hace lo que es la angina estable de la que hablamos anteriormente. En cuanto a los datos en la exploración física,
incluya pues la inspección del paciente, lo vamos a ver agitado, ansioso, con un cambio constante de postura, y si le decimos que por favor describa su dolor, él nos va a decir, él va a llevar su puño hacia la zona central del tórax y nos va a referir que ese dolor torácico opresivo, y pues esto es conocido como el signo de Levine. En cuanto a los signos vitales, debemos evaluar los pulsos, la amplitud y la regularidad. Gracias pues a los síntomas, tal vez podamos predecir dónde se encuentra el infarto. Si el paciente se encuentra hipertenso, taquicárdico y un tono simpático aumentado, es muy probable que tenga un infarto de la cara anterior del corazón. Y si el paciente se encuentra hipotenso, bradicárdico y con un tono vagal aumentado, pues es muy probable que se encuentre con un infarto inferior y posterior. Hay que evaluar los signos de la hipoperfusión, como lo son la piel fría, húmeda y pálida. A la auscultación pulmonar pues podemos encontrar lo que son estertores y sibilancias, y en la auscultación cardíaca pues debemos evaluar todos esos signos indicativos de lo que es la disfunción ventricular, como lo son los soplos y la presencia de galope S3 y S4. Es necesario aquí mencionar en los resultados de laboratorio que el IAM con elevación del ST es un proceso progresivo y tiene partes cronológicas, es decir, que va a estar agudo de las primeras horas a los 7 días, va a haber una cicatriz en evolución de los 7 a los 28 días, y ya la cicatrización completa se va a dar mayor a los 29 días. Entonces los métodos de laboratorio útiles y que vamos a necesitar en estos pacientes se dividen en 4 grupos: el electrocardiograma, los marcadores cardíacos séricos y los estudios imaginológicos del corazón, y algunos índices en específicos de necrosis e inflamacionística. Entonces ustedes dirán, ¿cuáles son estos índices en específicos? Como estamos en un proceso inflamatorio, un proceso de necrosis, el paciente nos puede presentar con una elevación de los leucocitos, es decir, una leucocitosis, y un aumento de la velocidad de sedimentación. Listo. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es el electrocardiograma. ¿Qué se debe cumplir? Que se dé una elevación del ST, una elevación del ST medidos del punto J. ¿Cuál es el punto J? El punto J es el punto de unión entre la QRS y la elevación del ST. Recordemos que el segmento ST que nos demuestra en el electrocardiograma, el comienzo de la polarización ventricular, y debe ser plano, no debe ser mayor a 0.1 milivoltios. Entonces debe cumplir estos criterios: que sea mayor de 2 derivaciones contiguas, que sea mayor de 0.25 milivoltios en valores menores de 40 años, mayor de 0.1 milivoltios en varones mayores de 40 años, mayor de 0.5 milivoltios en mujeres en las derivadas B2 y B3, y mayor de 0.1 milivoltios en mujeres en cualquier otra derivada. Entonces nos preguntamos acá, ¿qué es un milivoltio? Entonces aquí recurrimos a lo que es el papel milimetrado en el cual plasmamos pues, el electrocardiograma. Un cuadrito pequeño hace referencia a 0.1 milivoltios, que también hace referencia a 0,04 segundos. Es decir, que la elevación debe estar 0.5 milivoltios en varones menores de 40 años, es decir, que se debe aumentar el ST 2 cuadros pequeños y medio. Entonces básicamente aquí lo vemos, la elevación del ST, el punto J estaría acá, y la elevación del ST vemos que es de 2 cuadros, es decir, 1 milivoltio, porque cada uno pues es 0.1, y en un cuadro grande hay 5, es decir, 0.5, entonces 0.5 más 0.5 nos da 1 voltio. Entonces la progresión es... ¿Puedes explicar esta gráfica? Aquí lo que quería representar era básicamente dónde vamos a encontrar el punto J. Aquí también lo vemos acá. El punto J es la unión entre el complejo QRS y la elevación del ST. La elevación del ST debe estar medida en este punto J, con estos ciertos criterios pues, que ya mencioné. Entonces, el infarto del miocardio nos va a progresar, porque en normal, agudo, en horas, días después y semanas después. Agudo, pues vamos a tener la elevación del ST.
En horas vamos a ver una elevación del ST, un descenso de la onda R y comienza lo que es la onda Q, una onda Q patológica, que es un signo electrocardiográfico de necrosis miocárdica. Esta debe cumplir también ciertos criterios, que es una duración de 0.04 segundos. Recordemos que esto hace referencia a un cuadro pequeño o 0.01 milivoltios. En los días primero y segundo va a haber una inversión de la onda T, un desarrollo de ondas Q y la elevación del ST. Ya días después se nos va a normalizar el ST, vemos aquí que no hay una elevación, pero la onda T va a seguir invertida. Aquí pues ya semanas después van a persistir lo que son las ondas Q, pero se va a normalizar el ST y ya no hay ondas invertidas. Localización del infarto, entonces nosotros siempre nos vamos a ver en situaciones donde vamos a tener que leer un electrocardiograma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprendernos las derivaciones del ecocardiograma visualmente. Entonces, vemos acá que D1 y ABL hacen referencia a la cara lateral del corazón, D2, D3 y ABF a la cara inferior, B1, B2 a la cara septal, B3 a la anterior, B4 también a la anterior y B5 a la lateral. Gracias a esto podemos ver también qué arteria coronaria se encuentra afectada. Entonces, cuando la cara que está afectada a la inferior, entonces vamos acá, D2, D3 y ABF y la arteria comprometida en la descendente posterior. Cuando la cara del corazón que se afecta es la septal, pues vamos a ver que la derivación arterial alterada es la B1 y B2, en la cual está afectada los 2 tercios anteriores de la descendente anterior y el tercio posterior de la descendente posterior. Cuando la cara del corazón que se nos encuentra afectada es la anterior, pues la vamos a ver aquí, B4 y B3, y la que se nos afecta es la descendente anterior, que pues también la podemos conocer como interventricular anterior. La lateral baja, lo que es B5 y B6, en lo que la arteria comprometida por la aterosclerosis va a ser la circunfleja, D1 y ABL, la cara del corazón que nos representa la lateral alta y la arteria comprometida la circunfleja. Y aquí pues tenemos unas derivaciones que se pueden tomar de forma extra en el paciente. B7, B8 y B9 vamos a ver una imagen en espejo con R altas y un infradesnivel del ST. Entonces la arteria comprometida va a ser la descendente y la posterior. Y también el ventrículo derecho, la que se nos va a alterar es la derivada B3R, B4R, y la arteria comprometida va a ser toda la coronaria derecha. Sí, aquí en estas posteriores se va a ver una imagen en espejo. Es decir, que no va a haber una elevación del ST, sino un infradesnivel del ST. Entonces lo que nos menciona el doctor es que podemos voltear el electrocardiograma para ver exactamente esta elevación. Bien, entonces acá vemos un infarto por miocardio de la pared inferior. ¿Por qué? Vemos que aquí hay una alteración, una elevación del ST en la derivada de 2, en la derivada de 3 y en el ABF. Entonces nos devolvemos acá. D2, ABF y D3, la cara del corazón afectada, la inferior. ¿Qué arteria está comprometida? La descendente posterior. Aquí vemos un infarto por miocardio con elevación del ST de la pared anterolateral, porque está afectada lo que es D1, ABL, B3, B4, B5 y B6. Entonces nos devolvemos. B4, B5 y B6, anterior, lateral, anterior, no anterolateral. También podemos tener un infarto agudo de miocardio de la pared anteroseptal. Aquí vemos que está afectado B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, septal, anteroseptal, anterior y septal, y lateral bajo. Entonces van a estar afectadas más que todas las descendentes anteriores, la descendente posterior y la circunfleja. Nosotros debemos hacer un diagnóstico diferencial que es de gran importancia. La pericarditis tiene unos síntomas clínicos, un cuadro clínico exactamente igual al del infarto agudo del miocardio. ¿Pero en qué lo vamos a diferenciar? En el electrocardiograma. Entonces aquí tenemos la representación de la elevación del ST en la pericarditis, llamado signo de la bandera, porque esta elevación, como lo vemos acá, va a ser cóncava.
En cambio, en el ecocardiograma de infarto va a ser convexa, es decir, hacia arriba, y en la pericarditis va a ser cóncava. Esto se llama signo de la bandera. ¿Por qué? Pues porque asemeja una bandera cuando se está ondulando. En cambio, si ven que aquí la elevación del ST es como más convexa, aquí va a haber pues un descenso del PR, pero aquí el PR va a estar normal. Y aquí sí o sí las ondas Q van a ser posibles. En cambio, en la pericarditis la onda Q es improbable. En el infarto agudo de miocardio, la elevación del ST debe ser en dos derivaciones contiguas. En cambio, aquí en la pericarditis, pues la elevación del ST va a ser difusa. Hablando ahora de lo que es la escala de Graves, es una escala que se utiliza en todos los síndromes coronarios agudos, que nos va a medir la muerte intrahospitalaria y la muerte después de la alta hasta los 6 meses. Entonces va a medir ciertos factores como lo son la edad, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la creatinina y la clase Killick y Kimball. La clasificación de Killick y Kimball lo que nos va a clasificar pues son pacientes en un contexto clínico, los pacientes con infarto agudo de miocardio y el grado de insuficiencia cardíaca que presentan en la estancia hospitalaria, reflejándolo, relacionando con la mortalidad de estos pacientes. Entonces, esto nos va a dar pues un puntaje. Cuando es menor de 108, la muerte intrahospitalaria es del 1%. Cuando es de 109 a 140, pues tiene una categoría de riesgo intermedia, es decir, que la muerte intrahospitalaria está entre 1 y 3%. Cuando es mayor de 140, la muerte intrahospitalaria es del 3%. Y asimismo, la muerte después de la alta de los 6 meses. Entonces es bajo, intermedio y alto. Bajo cuando es menor de 88, intermedio entre 89 y 118 y alto mayor de 118. Bien, ahora pasamos al segundo punto importante, que son los marcadores séricos. Entonces, ¿qué se debe considerar para que un marcador sea útil clínicamente? Entonces, el tiempo de detección, la sensibilidad máxima y la duración y las características. Entonces, la mioglobina va a ser el factor sérico más precoz que vamos a encontrar en el infarto agudo de miocardio. Va a tener una sensibilidad máxima de 4 a 8 horas y una duración de 12 a 24 horas. La troponina IOT se nos va a elevar después de la mioglobina de 2 a 4 horas, tiene una sensibilidad máxima de 8 a 12 horas y una duración de 5 a 10 días. Y la creatina quinasa, en especial la AMB, se nos va a elevar en las 4 a 5 horas, tiene una sensibilidad máxima de 8 a 12 horas y una duración de 2 a 4 días. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar todos estos biomarcadores? Para el diagnóstico del síndrome coronario agudo, para la valoración de su pronóstico y para la guía de futuras actuaciones terapéuticas. Aquí es muy importante mencionar lo que es la troponina delta. Esta troponina delta es la diferencia porcentual entre dos resultados que le hacemos al paciente, uno inicial y luego uno después de 3 horas. Entonces, cuando la troponina delta, esta diferencia es mayor del 30% con un valor de la troponina T mayor de 14 nanogramos sobre litro, es muy indicativo de infarto agudo de miocardio. Entonces, aquí vemos la hemoglobina, es una proteína monomérica del grupo hemo. Su función básicamente va a ser el transporte de oxígeno a las células musculares esqueléticas, como lo es el músculo cardíaco, y es el biomarcador más precoz en este caso. En los hombres pues va a haber un nivel mayor de esta biomarcador por la diferencia de masa muscular pues entre los sexos, y va a aumentar con la edad. La creatina quinasa, esta la podemos medir de varias formas, la total o en sus subunidades, las cuales son M y D. La creatinina quinasa se nos puede elevar por varias cosas, por un traumatismo, por una enfermedad anterior o simplemente por una inyección intramuscular. Es por eso que la que más nos sugiere infarto agudo de miocardio es la CKMB, que se encuentra de manera principal en el músculo cardíaco. Pero pues podemos medir la total, pero esto no es muy sugestivo porque se nos puede elevar por diferentes patologías. Ahora bien, las troponinas. Las troponinas están fijas, están ubicadas en los filamentos de actina y de miosina del músculo cardíaco, y esto lo que nos van a hacer es regular la interacción del calcio entre esa actina y miosina y por lo tanto pues la función contráctil que tiene el corazón. Tiene 3 subunidades, la troponina C, la troponina I y la troponina T. La troponina C de calcio lo que nos va a hacer es fijar el calcio.
La troponina I lo que nos va a hacer es que nos va a regular esa interacción entre la actina y la miosina cuando el calcio desciende, cuando el corazón está en la diástole. Y la troponina T lo que nos va a hacer es fijar el complejo tropomiosina con todas las troponinas, con este complejo de troponinas. Bueno, ahora el tratamiento inicial. Vamos a empezar con el control del dolor. Principalmente se va a dar una nitroglicerina sublingual, el cual se le va a dar a cualquier paciente. Solo va a tener una contraindicación, pero ya lo diré luego. Este se va a administrar hasta 3 dosis de 0.4 miligramos en intervalos de 5 minutos. Y aparte de esto, también va a disminuir la demanda de oxígeno del miocardio, aminorando la precarga, y va a aumentar el aporte de oxígeno al miocardio, vasodilatando los vasos coronarios afectados en el infarto o los periféricos. Y si la nitroglicerina sublingual tuvo un efecto positivo, pero después de un tiempo reaparece el dolor retroesternal, ya se va a pensar en el uso de nitroglicerina vía intravenosa. Ahora los nitratos no se les puede administrar a pacientes que vengan con una hipotensión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o que hayan consumido sildenafil en las últimas 24 horas, debido a que este es inhibidor de la fosfodiesterasa, de la 4-fosfodiesterasa. Y pues estos dos medicamentos van a hacer una sinergia y va a hacer una hipotensión súbita del paciente. En cuanto a la morfina es un excelente analgésico para este dolor, pero va a aumentar la constricción en las arteriolas y las venas, provocando que se acumule sangre en la red venosa y así disminuyendo el gasto cardíaco y la presión arterial. Esta morfina se va a administrar vía intravenosa, repetida cada 5 minutos en dosis pequeñas de 2 a 4 miligramos. Estas no se puede administrar, no se recomienda administrarlo de manera subcutánea porque la absorción va a ser muy clara y puede como pasarse o puede no hacer efecto. Y los betabloqueadores intravenosos, estos también sirven para disminuir el dolor anginoso y aparte de esto disminuye la demanda de oxígeno también del miocardio, y se va a administrar por lo general el metoprolol 5 miligramos cada 2 a 5 minutos en un total de 3 dosis, seguidas después una administración vía oral de 50 miligramos cada 6 horas durante 48 horas y seguidos de estos 100 miligramos cada 12 horas. Ahora la limitación del tamaño del infarto. Acá va a ser importante reducir la demanda de oxígeno del miocardio para así evitar la acumulación de metabolitos y reducir la lesión por revascularización. También vamos a acelerar la reperfusión mediante fibrinolíticos si es posible o la PCI en personas con trombólisis espontánea. Y también el mantenimiento del equilibrio de oxígeno mediante analgesia o tratamientos de insuficiencia cardíaca, reducción de taquicardia e hipertensión para ampliar el intervalo de salvamento del miocardio. Ahora el tratamiento en la fase hospitalaria. Vamos a empezar con las unidades de cuidado coronario. Estas unidades se van a destacar por tener una observación continua de los ritmos cardíacos y la hemodinamia del paciente. Estos pacientes que se les diagnostica el infarto agudo de manera temprana deberían trasladarlos a estas unidades de cuidado coronario, y lo que duran en esta estancia depende de la gravedad del paciente, las medidas que va a necesitar y si los fármacos son efectivos en el paciente. Por ejemplo, si ya un paciente en estas unidades ya está tomando el medicamento de manera oral, es en un tiempo de 24 horas ya se puede trasladar a una UCIN o a una hospitalización normal. Y también los pacientes con STEMI de bajo riesgo pueden ser trasladados a otra unidad de un plazo de 24 horas. En la actividad
dentro de las primeras 12 horas este paciente va a tener un reposo total, pero después de esto se debe animar al paciente a mantenerse erguido, parado, empezar a apoyarlo con que camine un poco. Todo esto pues bajo supervisión, y a los 2-3 días el paciente ya debería hacer ambulación de 185 minutos al menos 3 veces al día, y pues estas medidas van a ser importantes para la recuperación y disminución de la presión capilar pulmonar del enclavamiento. En cuanto a la dieta, en las primeras 4 a 12 horas va a ser importante que el paciente no vaya a tener émesis y vaya a broncoaspirarse, entonces va a tener un ayuno absoluto o solo líquidos claros. La dieta típica también en la unidad de estos cuidados coronarios va a ser baja en grasas y de colesterol y ricas en carbohidratos complejos, potasio, magnesio, fibra vegetal y bajas en sodio. En cuanto a los pacientes que sufren de diabetes e hipertrigliceridemia, se tratan con restricción de dulces en la dieta. En el tratamiento intestinal, básicamente se va a prevenir el estreñimiento debido al reposo prolongado que va a tener el paciente y también por algunos analgésicos como es la morfina. Acá se va a recomendar una dieta rica en fibra, y también se puede usar medicamentos para ablandar las heces, y pues también una silla retrete portátil. Y si el estreñimiento persiste, acá se puede administrar laxantes, y pues también se puede considerar seguro realizar un examen rectal. En cuanto a la sedación, muchos pacientes van a necesitar esta sedación debido al estrés que se va a encontrar el paciente al estar inactivo forzadamente por largo tiempo. Se recomiendan diferentes tipos de fármacos para lograr la sedación, como lo es el diazepam, el lorazepam y el oxazepam. Y pues va a ser importante prestar atención en los primeros días del uso de estos sedantes, porque algunos pacientes de tercera edad, ancianos, pueden producir confusión, y pues se tiene que evaluar el uso de estos fármacos. En cuanto ahora sí al tratamiento antitrombótico, el uso de estos medicamentos ya está avalado de manera científica en la efectividad de estos antiplaquetarios anticoagulantes durante el STEM temprano para la trombosis, que juega un importante papel en la patogénesis. El objetivo principal básicamente va a ser mantener el flujo sanguíneo adecuado en la arteria afectada y reducir la tendencia a la formación de coágulos, lo que reduce el riesgo de embolias pulmonares. La efectividad de estos medicamentos es la reducción del riesgo de muerte por infarto con elevación del segmento CT, va a depender en parte de su capacidad para alcanzar estos objetivos. Bueno, acá vamos a tener la terapia antiagregante coadyuvante, donde vamos a tener la aspirina, que va a ser el único AINES que vamos a poder usar, con una dosis inicial de 300 miligramos vía oral o de 80 a 150 miligramos intravenosas. Si la ingesta oral pues no es posible. Se continúa indefinidamente desde 75 a 100 miligramos día vía oral. Esta aspirina también se va a hacer un tratamiento dual con el clopidogrel generalmente. Cuando hay con angioplasia primaria se da una dosis de carga de 600 miligramos por vía oral y se lleva una dosis de mantenimiento de 75 miligramos día. Con tratamiento fibrinolítico las dosis de carga van a ser de 300 miligramos, dosis de mantenimiento 75 miligramos. Y pues se recomienda el inicio temprano, la terapia dual antiplaquetaria con ASA más clopidogrel en los pacientes con síndrome coronario agudo con ST, independiente de la estrategia de reperfusión. Acá tengo una imagen que por lo que les dije anteriormente, ya el síndrome coronario con o sin elevación de ST se debe empezar sí o sí temprano el uso de ASA en dosis de carga de 300 miligramos con mantenimiento de 100 miligramos día, y pues adicionar a este un inhibidor del receptor P2Y12 por 12 meses es lo recomendado. Acá vamos a tener el ticagrelor, el prasugrel y el clopidogrel. Bueno, acá el clopidogrel más el ASA va a darse como mínimo por 14 días, de preferencia durante un año. En pacientes mayores de 75 años se administra 300 miligramos vía oral y continúa 75 miligramos vía oral cada 12 horas. El ASA más el ticagrelor va a ser una dosis de carga de 180 miligramos con una dosis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas, y el ASA más el prasugrel
va a ser una dosis de carga de 60 miligramos dosis diaria durante la PCI y después de la PCI va a mantenerse con 10 miligramos día. Acá vamos a tener los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, el abscisimmab, el eptifibatida y la tirofiban. El tirofiban se da en usos ya bastante crónicos del síndrome coronario agudo con elevación del DST. Y pues fármacos anticoagulantes para antes y después de la ICP. Acá vamos a tener la heparina no fraccionada, la enoxaparina, que es la que se suele más todo usar, igual que la heparina, la bivalirudina y la fondapirinux. Bueno, ahora los beta bloqueadores vamos a usar, como les dije anteriormente, generalmente el metoprolol de 12,5 a 25 miligramos día vía oral hasta una dosis máxima de 200 miligramos día. Va a tener contraindicaciones de falla cardíaca, de un gasto cardíaco bajo, riesgo de choque cardiogénico, presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca mayor a 110 o menor de 60 por minuto. Y en bloqueo, ¿saben? El carvedilol se va a administrar de 3,125 miligramos cada 12 horas hasta 25 miligramos cada 12 horas y el nebivolol de 1.25 miligramos día o hasta 10 miligramos vía oral día. Los IECAS se va a dar en pacientes con FEBI menor o igual al 40%, con signos de congestión pulmonar y diabéticos. Se va a dar generalmente el enalapril de 2,5 miligramos cada 12 horas hasta 10 a 20 miligramos vía oral cada 12 horas y el captopril de 6,25 miligramos cada 8 horas hasta 50 miligramos cada 8 horas. Y los arados se va a usar cuando está contraindicado los IECAS y pues tiene falla cardíaca, FEBI menor igual al 40%. Va a usarse generalmente los sartán de 50 miligramos día hasta 150 miligramos día, el candecertán de 4 a 8 miligramos día hasta 32 miligramos cada día y el valsartán de 40 miligramos cada 12 horas o hasta 160 miligramos cada 12 horas. Y pues las estatinas, que estas sí van a ser importantes en el uso desde un principio, que se recomienda administrar estatinas después de un síndrome coronario agudo en el servicio de urgencias. Acá generalmente se usa la torvastatina, pero pues también es la rosuvastatina, dosis de 20 miligramos día, la torvastatina son dosis de 40 a 80 miligramos día y la rovastatina dosis de 40 miligramos día. También pues se debe usar los inhibidores de bomba de protones para evitar los efectos colaterales que va a provocar el ASA, dando el omeprazol de 20 miligramos en ayunas vía oral. Y pues los nitratos van a usarse pues más que todo intravenosos, son más eficientes para aliviar los síntomas y la depresión del segmento ST. La dosis se deben ajustar hasta que se alivien los síntomas y en pacientes hipertensos hasta que las cifras de presión no se normalicen no se podrán usar estos nitratos. En pacientes con reciente, bueno, esto ya lo dije anteriormente. Y pues acá vamos a tener la intervención coronaria percutánea primaria. Este va a ser un procedimiento efectivo para restaurar la perfusión en la STEMI en las primeras horas del infarto. Se puede aplicar a personas con contraindicación del uso de fibrinolíticos y pues es considerada más eficaz que la misma fibrinólisis. Y cuando se aplica por técnicos expertos en centros médicos especializados, lleva mejores resultados clínicos a corto y a largo plazo. Se prefiere en casos de dudas de diagnóstico, choque cardiogénico, agravamiento del peligro de hemorragia o persistencia de síntomas después de 2 a 3 horas. Bueno, ahora la fibrinólisis. Acá se ve cuando la angioplasia primaria no se puede realizar en pacientes con IMCs dentro de los tiempos requeridos. Esta se debe realizar dentro de las primeras 12 horas de evolución desde el inicio de los síntomas en pacientes sin contraindicaciones. Acá vamos a tener los selectivos de fibrina, la delteplase, la tenecteplase y la reteplase, y los no selectivos de fibrina, la streptokinasa y la uroquinosa. Acá vamos a tener los selectivos, estos se deben administrar en los primeros 30 minutos en el primer contacto del paciente. Y pues acá vamos a tener las indicaciones, como les dije anteriormente, menos de 12 horas del infarto con la elevación del ST mayor a 2 derivaciones precordiales, bloqueo de rama izquierda, reperfusión con agentes trombolíticos y el infarto agudo del miocardio con elevación del ST con 12 a 24 horas de evolución
persistente con síntomas isquémicos. No trombolisis en pacientes asintomáticos con cuadros clínicos mayor a las 12 horas de evolución, y si no es posible la intervención coronaria percutánea como primera opción, entonces la terapia trombolítica, el tratamiento antitrombótico y la transferencia a un lugar donde se realice la ICP, si es posible. Estaba un poquito a la anterior, para que explique bien lo del plazo. Bueno, acá vamos. No, la dosis. La anterior, esa, el cuadrito. Las dos. Ok, bueno, la alteplasia, bueno, esta es la que más se suele usar, se va a dar en un bolo intravenoso de 15 miligramos en 0,5 miligramos por kilogramo de peso durante 30 minutos hasta 50 miligramos seguidos de 0,5 miligramos por kilogramo de peso intravenoso durante 60 minutos hasta 35 miligramos. La reteplasa va a darse 10 unidades más el bolo de intravenoso de 10 unidades de administración después de 30 minutos. Y la tenecteplasia se va a dar bolo intravenoso único de 30 miligramos si el paciente pesa menos de 60 kilogramos, 35 miligramos si es de 60 a 70 kilogramos y 40 miligramos si es de 70 a 80 kilogramos el paciente, y 45 miligramos si pesa 80 a 90, y si pesa más de 90 se va a administrar 50 miligramos de tenecteplasa. Bien, en las contraindicaciones vamos a tener contraindicaciones relativas y absolutas. En las relativas vamos a tener los accidentes isquémicos durante un transcurso de 6 meses previos, las gestantes en sus primeras semanas posparto y la RCP traumática y o prolongada. Y las absolutas va a ser de sangrado activo en cualquier parte del cuerpo, la cirugía, traumatismo o daño encefálico en las últimas 3 semanas, y las funciones no comprensibles en las últimas 24 horas, como la biopsia hepática y la punción lumbar. En las geografías esta va a ser la geografía después de la fibrinólisis. Esta va a ser una terapia farmacoinvasiva en los casos en los que la fibrinólisis haya fallado, o si hay evidencia de preoclusión o reinfarto con elevación recurrente del segmento ST, el paciente pues debe someterse a una angiografía de urgencias o angioplastia de rescate. Pues este va a ser el estándar de atención después de la trombolisis. Cuando hay una fibrinólisis efectiva, los criterios de reperfusión van a ser la resolución del segmento ST mayor a 50% en los próximos 60 a 90 minutos. Algo típico va a ser la arritmia típica de reperfusión y la desaparición del dolor torácico. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? Sí, estaba viendo lo de las dosis de los fibrinolíticos y de los tiempos. Muy bien. Sí, estábamos viendo pues ahí las dosis pues cambian un poco, si ven en MSK o en Aptitudes cambian un poco las dosis, el porcentaje que se coloca y el otro restante en la hora siguiente, ¿no? Y en cuanto a la fibrinolisis, pues hablan de 12 horas, ¿no? En realidad son 6 horas. El problema es que después de 6 horas o después de 4 horas, la efectividad de ese procedimiento disminuye el porcentaje de éxito. Eso es lo que se llama la ventana, ¿no? La ventana terapéutica cuando llega el paciente, ¿no? Y acá en Cúcuta tengan mucho cuidado porque la mayoría de pacientes que están llegando, o un buen número de pacientes que llegan a urgencias, sobre todo en problemas de ACVs isquémicos, ellos dan la hora venezolana, ¿no? Pues es una diferencia de una hora, entonces deben tener ese detallito, ¿no? Que es importante. En cuanto a lo otro, pues mañana con los doctores que vamos a ver del IAM sin elevación del ST, vamos a ver lo del tiempo para realizar el cateterismo, realizar la fibrinolisis. En este hospital ya tenemos unidad de hemodinamia, entonces ya con el doctor Ortega, que nos hizo una charla hace como unas 3 semanas, hablaba muy detalladamente del tiempo, hablaba de puerta, aguja, balón, son tiempos definidos, ¿no? Que se deben estabilizar, así como lo estamos haciendo con el ACV isquémico, que ha sido efectivo y hemos visto pacientes con buen resultado, que se utiliza ahí el equipo con el doctor Lizarazo, el radiólogo, el médico de general que está y especialista. Vamos a lograrlo en el futuro, ya cuando esté bien instalado lo de la hemodinamia, lograr
hacer todos los procedimientos en el orden específico. De resto, pues le vi que muy detallado pues la parte, faltaría un poquito, creo que va a haber, es una lámina con las imágenes de las arterias, ¿no? La anatomía, ¿no? Entonces ve cómo es un diagrama, ¿no? Un diagrama de las arterias, y pues el otro es de hacer la revascularización mecánica, otro tratamiento específico de ya estos pacientes cuando hacen el cateterismo, y entonces hacen digamos la charla médico clínico quirúrgica entre el hemodinamista, la junta el hemodinamista y el cirujano cardiovascular, y determinan va para stent o va para cirugía, ¿no? Multivaso, tantos vasos, 2, 3 vasos. Más que quirúrgica, junta de hemodinamia. Junta de hemodinamia, es que ahí definen, ¿no? Ven cuál es el vaso culpable, cuántos vasos están afectados y definen. Y en cuanto a los otros, pues el manejo, sí, ese es el manejo que se debe realizar cuando el paciente le llega a urgencia, ¿no? Mucho cuidado con la clínica, interrogar muy bien el paciente, los tiempos, la cronopatía, ¿no? La cronología, cuándo fue, si el paciente iba en la esquina y le dio el dolor y llegó, o si el paciente lleva ya varios días, un infarto evolucionado. Mucho cuidado con la pericarditis, no vayan a trombolizar de pronto una pericarditis. Un paciente joven, hipovoltado, ya podemos pensar que es una pericarditis. Y el manejo que hablaba, ¿no? El manejo antiisquémico, antitrombótico, el manejo del dolor, importantísimo, calmar al paciente, disminuirle la ansiedad, utilizar la morfina, una dosis de unos miligramos, el uso pues, de los nitratos, si el paciente le llega hipertenso con persistencia del dolor, la nitroglicerina intravenosa. Y después pues los otros, ¿no? Los betabloqueadores, importante, ahí hablaba, las dosis me pareció un poquito como altas con ese betabloqueador. Tengan mucho cuidado con el betabloqueador, pasan de 1 miligramo y van viendo de 1 miligramo, no metan los 5 miligramos porque metan bradicardia al paciente y después no lo pueden sacar, ¿no? Gente con bradicardia es muy difícil, terminan intubando, dando el masaje, poniendo la adrenalina y el paciente es poco probable que salga. La bradicardia es muy digámoslo, muy traicionera, como dice la gente. ¿Qué os permite recién otra droga vasodilatadora? Entonces, cuando usted está actuando con otros, pueden sumarse y después lo que hacen hipotensión y se lo acaban de perotear. Y se acaba de generar, entonces más hipoperfusión. Cada paciente quiere individual su dosis especial de traje, teniendo en cuenta porque la droga antihipertensiva habrá que seguirle si está recibiendo la viola. Habrá otros casos que ya está complicado y habrá que usar estrategias como esté indicado el bloqueador de la betalol, lo que sea por las complicaciones. Sí, exacto, sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, ese es un paciente de sentarse con la silla y mirar el monitor y mirar al paciente. Es que tal que me fui para otra sala, ¿no? Por eso hablan en urgencias, sala de dolor torácico. Todo dolor lo meten allá y monitorizado. Las tienen en todos los hospitales. Exacto, ya monitorizado y vigilante, ¿no? Ahí está el residente, está el médico general, está el interno y está. Lo otro que veíamos en la parte del manejo o tener cuidado es las arritmias, el infarto, o la bradicardia, o la bradiarritmia, o la taquiarritmia, ¿no? Tengan cuidado, paciente que puede, o el bloqueo, ¿no? Aquí viene la urgencia, que tenemos el monitor, el desfibrilador, tiene unos parches, ¿no? Y ese parche lo podemos colocar para que dé pues, una especie de marcapaso, ¿no? Un marcapaso ahí para el paciente que está bloqueado y saca al paciente, ¿no? A veces usted ve un paciente bloqueado, no tiene tiempo de pasarle un intravenoso y le coloca los parches y el paciente eso puede dormir adecuadamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Colega? ¿Desayuno? Sí. Imperdible, ¿no? Si no hay más preguntas, porque gracias, Eduardo, feliz día. Mañana. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo. Mire, arriba y abajo comerciales rápido porque tienen que irse a rotaciones y los doctores de rotaciones se estresan cuando no los ven y tienen razón. Es la verdad. Pero mire, doctores, den para atrás una diapositiva para mostrarles una cosa. Me gustó la exposición, me gustó la doctora que comentario de notas al margen porque el doctor es dueño aquí del salón. Pase para atrás, doctor. Pase para atrás. Mire, dos cosas. Le voy a dar una noticia porque es que abajo, ahí, pero déjalo ahí. Esta diapositiva sirve para todos, para los grupos que vienen con el bloque de endocrinología y los demás grupos. Ustedes dicen, bueno, esa diapositiva está bien, pero resulta que hay que acordarse que hay gente atrás y independiente de que tengan bien los lentes
se hayan revisado la fórmula y pasa abajo, la distancia no deja ver. Entonces, cuando hagan este tipo de diapositivas que deben tener menos de 7 ítems, háganla más grande. ¿Me explico? Auméntenle. ¿Sí me explico? Ustedes saben, aumenten el tamaño, porque ahorita hoy estaban los de atrás diciendo, doctor, no vemos a veces ese. Le dije, pero no, son dos cosas que no podemos retirar un poco más por excepción de los cables. Usted sabe que estamos trabajando con cables propios, y una cantidad ahí para hacer las cosas, pero de todas maneras no se puede extender más para que salga la diapositiva más grande. Entonces, por favor, doctores, este tipo de diapositivas háganlas más grandes. O sea, esta la hubieran podido aumentar más. Puede ser que de pronto alguno de ustedes diga, uy, pero eso queda como desproporcionado. No, háganla grande porque la van a ver mejor, ¿correcto? Otra cosa, denle para atrás otro poquito. Cuando pongan cuadros, a veces tengan cuidado porque a veces meten en una diapositiva, por ejemplo, ahí está bien. Ese cuadro, por ejemplo, yo lo hubiera agrandado. Más hacia arriba se puede agrandar y queda mejor la letra porque es muy pequeña. Lo mismo con los cuadros, ¿entendimos? Denle para atrás. Son cosas de forma, pero que es importante. Por ahí vi una de más para atrás. A veces, eso está bien. A veces, hay unas, no, si ven que tiene mucha letra pequeña, pero hay unas que a veces, véanme, no vamos ahí. Hay dos cuadros, por ejemplo la anterior, ahí, esa. Si me explico, esa hubieran podido aumentar el número de la letra y ese cuadro que está abajo lo ponen en una esquina. ¿Sí me explico? Entonces queda mejor, queda bien la hemoglobina y la letra más grande. Y cuando tienen dos cuadros, procuren a veces no meter un cuadro y otro cuadro abajo, porque con letra pequeña, fíjense el tipo de letra, porque si está grande la van a ver. Entonces son cuestiones de forma. La doctora se bajó una buena explicación, se ve que está empezando en esto, no sé si tenga tiempo, pero explicó bien, o sea, lo hizo muy bien. Doctores, entonces esa corrección, los que están conmigo en neumología, nos vemos a las 8:30 arriba en el séptimo. Acuérdense que los que tienen presentaciones y caso clínico ya lo deben tener listo, ¿no? Y apoyarse con el doctor Freddy y acabar el bloque del doctor Eduardo. Muchas gracias.